dentro nuestro hay una fuerza interna que todos la tenemos, que no necesita un conocimiento intelectual, una preparación intelectual, pero ahí dentro nuestro sabemos que hay una verdad que nos libera. Dentro nuestro hay como que algo que nos dice, somos libres de todo eso. Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. Bueno, ¿Cómo estamos? Me alejo un poco bienvenidos. porque estaba ahí muy cerca. Bueno, preparados para otro encuentro aquí en Quinta Dimensión, donde vamos a estar metiéndonos en algo que siempre que nos involucra a todos, pero el amor y el miedo, siempre estamos ahí, en el miedo, siempre estamos en el medio o viendo cuál de los dos lugares hay que elegir. Nos vamos a estar metiendo en ese tema, así que bienvenidos a todos. Vamos a estar una hora viendo en cuál lado nos paramos, cómo, de qué, por qué y para qué. Conocer un poquitito sobre esto que lo sabemos, o sea, porque vivimos metidos en esos sentimientos, pero es bueno también comprender un poco realmente tanto desde lo que conocemos en el día a día, lo que la ciencia dice, y sobre todo desde la energía realmente de qué estamos hablando. Creo que eso nos va a venir perfecto recordárnoslo a todos, ¿no? En estos tiempos. Si están en Facebook, pongan el botón de compartir. Lo mismo si estás en YouTube, que esta información vaya llegando a las personas que sentís que en este momento capaz están en esas situaciones, complicados, angustiados, para darle. Para darle, preparados. Así que, bueno, hoy estamos con Claudia, ¿no? Así que bienvenida y nos largamos ya de lleno con esto. Excelente. Te pedimos, Clau, si compartís ahí la presentación, por favor, para verlo. El amor y el miedo, ¿no? Que es, como bien decíamos, lo que vamos a estar hablando acá. Y acá, fundamental, Juanpa, creo decir, ¿por qué decimos el amor y el miedo, no? ¿Por qué no otras cosas? Porque realmente podríamos y tendremos que simplificar, decir, solo hay dos sentimientos. Solo hay dos sentimientos. El amor y el miedo. Y alguien dirá, no, hay un montón de sentimientos, yo puedo sentir un montón de cosas, no hay que solamente sean dos sentimientos. Sí, vos podés sentir un montón de cosas que al final, si lo buscamos en el origen, si vamos a buscar lo que motiva esas dos cosas, van a ser el amor y el miedo. Y alguien dice, no, yo puedo estar ansioso, que no es ni amor ni miedo. ¿De dónde viene la ansiedad? Del miedo a que algo no llegue, que no pase, que no suceda. Yo puedo estar feliz. Y claro, el amor no tiene que ver con solamente amar a alguien. Tiene que ver con una cosa mucho más profunda. Y entonces, si lo pudiéramos definir y mostrar en frecuencia, diríamos que solamente nos encontramos ante dos sentimientos: el amor y el miedo. De ellos dos parten todo el resto de los sentimientos que decimos que tenemos y que son tan distintos y que logramos confundir, ¿no? Porque muchas veces se mezclan y se cambian. Se me ocurre que el que más fácil uno logra confundir, que cree que es una cosa y termina siendo otra, es los celos. Si no te celos es porque no te ama, si no te cela es porque no, si no tiene celos es porque no ama. Los celos no son amor, son justamente todo lo contrario, son miedo. Pero claro, y Juanpa, hasta hay personas que dicen, yo no tengo miedo a nada, ¿no? Pero andan enojados y con una bronca y una ira que decís, eso también es miedo, expresada de otra manera, pero también tiene su raíz ahí, o sea que proviene el enojo, proviene, como decís, los celos, que es la línea más fina que podemos decir, ¿no? Entre dónde me estoy parando, en el amor o en el miedo cuando estoy celoso. Obviamente que en el miedo, uno piensa que capaz es el que está amando, pero lo mismo pasa con la persona que se enoja y está ahí, está moviéndose en esos sentimientos. El otro día escuchaba a unos japoneses que decían que ellos, cuando dicen que una persona es de carácter fuerte, es porque nunca se enoja. O sea, claro,
la persona, acá uno dice carácter fuerte, ¿quién es? Un tipo que entra y muestra su presencia, ¿viste? Se pone mal. Ahí, él decían, el de carácter fuerte es la persona que no se enoja, que no cae en el miedo. Imagínate lo fuerte que es que no cae en el miedo. El que reacciona está cayendo en ese miedo, ¿no? Que nos pasa, o sea, nosotros no decimos que no nos pase, ¿no? A todo el mundo. Si lo pudiéramos simplificar, aunque alguien dice, no, esto es mucho más complejo que eso. Bueno, si lo pudiéramos simplificar, llevaríamos que todo lo que nos pasa, todo el día, vamos a andar en dos posibilidades. O en algún sentimiento derivado del amor o en algún sentimiento derivado del miedo. De hecho, todo es energía, todo es vibración, todo es frecuencia. La frecuencia, nuestra calidad vibratoria está en la calidad de lo que sentimos. Esto lo hemos explicado en varios programas aquí en Conexión Pineal, en Quinta Dimensión. Así que el sentimiento es la frecuencia. Y si tendríamos que hablar de frecuencia, todo el tiempo estamos vibrando en determinada frecuencia, todo el tiempo estamos en un sentimiento, todo el tiempo estamos en alta frecuencia o en baja frecuencia, en algún sentimiento de alta frecuencia o en algún sentimiento de baja frecuencia. Baja frecuencia. Que nuevamente, no estamos hablando de bueno y malo, estamos hablando de alta y baja, porque a veces lo tendemos a calificar así. Muchas veces el miedo es un sentimiento que nos ayuda a ponernos en alerta y cambiar y generar un proceso de cambio. Pero para entender de alguna manera lo que siempre decimos, que somos mucho más que este cuerpo físico, que somos ese actor que es un ser energía, que tiene un montón de potencias y que la personalidad, el cuerpo físico, la imagen es el personaje que ese actor está jugando acá. Cuanto más me muevo en el miedo, más va a ser el personaje, el que va a estar en el control. Cuanto más me muevo en esa alta frecuencia, en cualquier sentimiento de alta frecuencia, especialmente en el amor, más va a estar el ser original, claro, el ser original manejando el camino, tomando el camino, ¿no? Claro que cuando decimos que nos podemos mover en dos sentimientos, que nos podemos mover en amor o en miedo, alguien dice, no, porque la polaridad, el opuesto, ¿estás en amor o estás en odio? Porque lo más fácil de entender es que el odio es la polaridad del amor. O sea, si tuviera que tener una polaridad, debería ser estar en amor o estar en odio. Claro que hay un problema. Yo no puedo odiar aquello que no amo, o que quisiera amar, o que debiera amar. Y como no se manifiesta de la forma en la que yo quiero que se manifieste, pues entonces lo odio. Pero lo quisiera amar, no a esa persona, sino a lo que representa, al lugar en donde está, a la posibilidad que tiene para mi vida. Yo debiera amarlo, pero lo termino odiando porque no termina cumpliendo con las expectativas que son mías, que no tienen nada que ver con el otro, ¿no? Tiene que ver con mis propias expectativas que me generan eso. Entonces, el odio no es lo opuesto al amor, el miedo es lo opuesto al amor. Yo creo que es una gran aclaración esa, Juanpa, porque casi siempre lo vemos como amor-odio, ¿no? Y en realidad debería ser amor-miedo, amor-miedo, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista biológico se puede decir, sí, claro, porque el amor hace que produzcamos más oxitocina, ¿no? Y esa sustancia química que el cerebro hace que empieza a liberar cuando estamos enamorados principalmente y que ayuda a anular el miedo. Y sí, desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista siempre de la información que hablamos de la energía, todo lo que pasa en el cuerpo físico no deja de ser un resultado de un proceso biológico. Y realmente podemos ver que el amor es la más alta frecuencia y el miedo es la más baja frecuencia. Por eso el amor, cuando estoy elevando la frecuencia y mi campo electromagnético, que todos lo emitimos, se empieza a expandir cada vez más cuando estoy en el sentimiento de amor y se contrae mucho más cuando estoy en miedo que cuando estoy en odio. Entonces ahí nos damos cuenta que también la más baja frecuencia es el miedo, ¿no? Y que nuevamente, ¿de dónde viene el odio? Viene del miedo. Eso es. Del miedo a no poder amar. Se termina generando
se termina generando ese proceso, ¿no? Es como una misma energía a distintas frecuencias. Es una misma energía que en alta frecuencia es el amor, en baja frecuencia es el miedo, y en todos los puntos intermedios de frecuencia son todos los sentimientos por los que andamos durante el día. En un punto intermedio entre el amor y el miedo estaría la apatía, donde no me causás ni amor ni miedo, me da lo mismo, me da exactamente igual lo que pase, lo que estés diciendo, pero estamos en una frecuencia intermedia. Hay una sola energía, que es la sola energía del ser que realmente somos. Es una sola energía que es nuestra verdadera potencia, que es lo que somos y se expresa a través de lo que sentimos. Cuando esta vibra muy alto, en muy baja longitud de onda, cuando vibra muy alto, pues entonces nos acercamos a los sentimientos de amor y toda la gama que pueda llegar hasta ahí. Cuando vibramos muy bajo, estamos en los sentimientos del miedo. Y esto, pues, hasta lo puedo vivir biológicamente, ¿no? Hasta biológicamente, ¿no? Entonces, eso lo comprobamos. ¿Y cuál sería el origen del miedo? ¿No? El origen del miedo. Nuevamente, podríamos decir, hay muchos libros escritos sobre esto. La ciencia es uno de los sentimientos que más ha estudiado porque justamente dicen que son los sentimientos más antiguos. Si lo ponemos a ver, ¿se acuerdan que tuvimos un programa donde hablamos, el programa pasado o el anterior creo que fue, que era creación, evolución o intervención, ¿no? De donde decíamos las teorías que hay de cómo el humano se manifestó en este campo. Si nos vamos por la teoría de la evolución, decimos que, claro, el hombre desde que estaba en las cavernas, lo primero que tenía que hacer cuando era un cazador y recolector era el miedo, era lo que más lo protegía, el que lo mantenía totalmente alerta. Y a medida que fuimos moviéndonos, el miedo siguió estando presente y muchas veces reaccionando de esa manera. Por eso se ha estudiado mucho y todos dicen, no, bueno, viene del origen de ese proceso de evolución, porque está también en los animales, ¿no? Es primigenio de los animales y todo eso. Eso sería de un punto de vista biológico y más que nada materialista, ¿no? Hablando de, sí, soy esto, el cuerpo. Pero sí, obviamente hay mucho más. Pues tendríamos que entender el origen del ser, cómo se manifiesta en el cuerpo físico para poder entender de dónde viene el trauma que nos genera el miedo, el miedo generado, movido por un trauma. Pero hay un evento que es la madre de todos los miedos, que si no existiera ese miedo primigenio, seríamos inmanejables, ingobernables, inasustables, inamenazables. Y hay un miedo que es la madre de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Yo no le tengo miedo a la muerte, yo por mí no me puedo morir. Ok, pero entonces a la muerte de otro, a la muerte de tu ser querido, a la muerte de una empresa, a la muerte de un proyecto, a la muerte de una relación, a la muerte con el sentido de la pérdida. Es el origen y la madre de todos los miedos. Obviamente hay un miedo madre que viene del principal miedo a la muerte, pero se va vaciando en todos los procesos. Y entonces alguien dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte física no, yo ya entiendo que la muerte no existe, qué sé yo. Y entonces, si no le tenés miedo a la muerte, ¿por qué te asusta que llegue el resumen de la tarjeta de crédito? Porque en realidad es la muerte financiera. Hay un miedo origen que tiene que ver básicamente con el miedo a la muerte. El miedo a perder, exactamente, a perder. Y está muy presente, está muy, muy presente. Y alguien podría decir, sí, el miedo nos protege muchísimo. Nos protege justamente a veces de que si no tuviera miedo a nada y probablemente mi existencia en este campo duraría menos si es que no estoy conectado y me estoy moviendo así. Pero también muchos podrían decir, Juanpa, sí, el miedo es una gran herramienta de control de alguna manera, ¿no? Nosotros nos movemos en una cultura, la cultura occidental está bastante basada en el miedo, ¿no? Viene con un enfoque que nosotros mismos se lo damos, lo creamos y lo mantenemos, donde solemos tener mucho nuestra atención y nuestra mirada en el miedo, ¿no? Y a veces las noticias que se comparten casi siempre están bastante tiradas para ese lado, ¿no? Donde generan más miedo y sentimientos que van acarreados, incertidumbre, desconfianza, inseguridad.
que sentimientos más cerca del amor, ¿no? El miedo es una condición que existe en este campo. Negar el miedo es una tontería. De hecho, los SEALs, los de los Marines de Estados Unidos, estas tropas de élite que son los miedos, que son los SEALs, no los miedos, son los SEALs, las focas, estas tropas que son lo más avanzado en tropas de élite, en comandos, que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, en la prueba de los SEALs, si ellos descubren durante todo el periodo de entrenamiento que esa persona nunca demostró miedo, lo sacan de los SEALs porque dice que no es una persona apta para el combate. Y alguien dice, pero ¿cómo que no es apta para el combate alguien que no tiene miedo? Ellos dicen que si no tiene miedo ya es casi un psicópata. Y entonces esa persona no lo quieren en los SEALs. Si no es cuestión de tener miedo o no tener miedo, el tema es qué hago cuando tengo el miedo. ¿Vivimos en una cultura del miedo? Sí, es algo que está influido en todos lados en nosotros. Y no se trata de ser un psicópata que no tiene miedo. El miedo es nuestra parte animal. Nuestra parte animal ante cualquier situación va a reaccionar desde la parte del cerebro reptiliano que reacciona en dos posibilidades, que es simplemente lucha o huye. Claro, el que huye es el cobarde, el que lucha es el valiente. Los dos son productos del mismo proceso de estrés que nos genera el miedo. Y no es cuestión que haya que huir todas las veces ni luchar todas las veces, porque no pasa por ahí. Eso tendrá que ver con cada situación y con cada evento y con cada lugar. Pero el miedo es parte de la vida física. En este Pero campo, también, totalmente. la vida física. Y claro, y como te digo, nos protege. Hay una anécdota muy conocida de Darwin en un zoológico de Londres que estaba mirando a las serpientes atrás del vidrio, y esto le debe pasar a más de una persona que a veces va a zoológicos o lugares, y la serpiente saltó al vidrio y él se fue para atrás que hasta se cayó al suelo, ¿no? Que de ahí él escribió mucho sobre el miedo también, y obviamente él sabía que la serpiente no iba a pasar al vidrio, pero instintivamente, ese instinto natural que tenemos, como bien decís, el cerebro reptiliano, la parte más humana, que nos protege porque inmediatamente, sin pensarlo, él no estaba pensando que lo podía atacar ni nada, pero enseguida el cuerpo reaccionó. El cerebro reaccionó protegiendo ese programa, que es un programa que hay acá, ¿no? Que es el programa justamente de protección de la vida, que es algo fundamental. Por algo, como decimos, ¿no? El que se va a lanzar del piso de un edificio, ¿cómo llega hasta el edificio? ¿Por qué no se mandó por toda la calle en la avenida en contramano? ¿Por qué paró en el semáforo? ¿Por qué esperó para cruzar? ¿Por qué? Porque está ese programa de protección que tenemos incorporado, ¿no? Donde Entonces, el miedo hasta es uno fundamental. tenga la decisión de terminar con esa corriente de vida, pero viene un auto y frena, o hace algo, ese programa de protección. Claro, ese programa de protección que está basado en miedo, que está motivado en miedo, que por eso, cuando hablamos de que el miedo es lo opuesto al amor, no estamos diciendo que el miedo es algo que no haya que tener. Dado en un campo de polaridades, es algo que vamos a pasar por ese proceso. Claro. El tema es cuánto tiempo me voy a quedar en la baja frecuencia y cuánto tiempo me voy a quedar en la alta frecuencia. El miedo, que tiene tanta mala prensa, también nos hace sobrevivir muchísimas veces. Nos ha generado instinto de supervivencia. ¿Y esto qué significa? ¿Que es bueno tener miedo y vivir todo el día miedoso? No. Porque como todo, los excesos son lo malo. Y es parte del juego, es parte de lo que nos toca. Y hay mitos como que el miedo se huele, pero no es un mito, es realmente así como funciona esto. Totalmente, algo que, viste que siempre dicen, ¿no? Puedo leer el miedo en la sala, puedo leer el miedo en la gente, los animales te huelen el miedo, ¿no? Que te dicen, con el perro guarda, no te asustes porque te va a sentir, te huele el miedo, ¿no? Y se han hecho estudios, se han publicado en revistas de ciencia donde se hacen revisión de pares, ¿no? Que es cuando otros científicos lo ven, y dijeron que sí, que los humanos reaccionan a los olores de los demás y pueden oler el miedo en los demás. Hablan específicamente del sudor, de la transpiración que produce una persona que tiene miedo. Y eso dicen que es la razón porque las multitudes pueden tener un gran pánico masivo, ¿no? Una sala llena de personas, alguien está contando una historia o en un campamento, todos juntos así, contando una historia de terror y como que se asustan más. Eso desde el punto de vista biológico, ¿no? Del ser físico.
Pero como les decíamos, si también nos vamos al punto de vista de la energía, estamos hablando de frecuencias. Estamos hablando de frecuencias que se comparten. Cuando las frecuencias se suman, las frecuencias se comparten. Alguien puede ir sintiendo esto. Y entonces también a veces el miedo se transmite por olor, pero se transmite por vibración, se transmite por frecuencia, como se transmite la alegría, como se transmite... si vos vas a una cancha, aunque no te guste el deporte y la cancha, no te guste el fútbol, es una cancha de fútbol donde hay 60.000 personas gritando y contento y festejando un gol, vos lo vas a festejar porque se va a transmitir, es la frecuencia, es el sentimiento que se va a transmitir. Pues lo mismo pasa con el miedo. Y hay algo fundamental en este proceso. El miedo es parte de la vida, sí, el miedo es parte de la vida, pero hay también algo muy claro en este proceso. Es muy fácil dominarnos en el sentimiento de miedo y somos totalmente libres en el sentimiento del amor. Entonces eso no es de extrañar que haya gente que le interesaría que estemos tranquilos y seamos dominables y entonces se crea con diseño una cultura de miedo. ¿Por qué alguien se inyectaría algo que no conoce para algo que no sabe, que no tiene idea y que hasta probablemente tenga dudas sobre eso? Por miedo. ¿Por miedo qué? Por el miedo principal, por el miedo a la muerte. Y vos decís, pero capaz que justamente haciendo eso se muere. Sí, claro, por miedo. El miedo nos puede llevar a hacer tonterías, el miedo nos puede... El amor, alguien puede decir, pero el amor también me lleva a hacer tonterías. Muchas veces he hecho tonterías por amor. Sí, puede ser, pero una cosa es en alta frecuencia, otra cosa es en baja frecuencia. Y ahí es donde realmente nos vamos moviendo, ¿no? Nos vamos moviendo en esto del miedo. Pero lo que debiéramos preguntarnos, el miedo es algo normal, el miedo es algo que pasa, que no todos lo tenemos, todos lo vivimos en algún momento del día, de Y la que tiene una semana. frecuencia que se ve, se nota y se comparte. En olores, los olores son frecuencia. Cuanto más pesado el olor, cuanto más fuerte el olor, es una frecuencia vibratoria. Y obviamente irradiamos esa frecuencia. Entonces, el que lleva la atención ahí, a esa historia que están contando, a esa noticia, empieza a vibrar en esa frecuencia, ¿no? O sea, Y está atrae. presente en todo. Y te atrae, porque si no, no tendrían el éxito que tienen las películas de miedo, los libros de miedo, O sea, es algo que no queremos, pero que en algún punto también atrae, en algún punto también te genera eso. La pregunta sería, ¿por qué te gustaría tener miedo? ¿Por qué te gustaría...? Y aparte hay códigos que despiertan eso. Y como decías vos con el cuento de Darwin, no hace falta que haya un peligro real. Estás viendo una película y salta alguien, tu cuerpo reacciona, se mueve, como que a vos te fuera a pasar algo y vos sabés que estás viendo una película. Sí. Sabés que nada va a pasar en ese momento. Pero aparece una cosa o te asustás y dices, ¿qué estás totalmente loco? Porque no hay una cuestión lógica para reaccionar en ese punto. Pero sí está tocando fibras que saben que te van a hacer reaccionar. Entonces la pregunta clara en este punto es, ¿a qué le temes realmente? Porque algo le tememos. Exactamente a qué le estás temiendo. Y bien lo decías, Juan Pablo, al principio, alguien puede decir, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí a que se vaya un ser querido. Capaz le tengo miedo a fracasar, capaz le tengo miedo a que no encuentre el amor o que el amor que tengo se me vaya. Capaz le tengo miedo simplemente al paso del tiempo, pero alguien que en este campo diga no le tengo miedo a nada, que a veces lo escuchas mucho en las entrevistas a deportistas, a empresarios, algunas cosas, y dicen, no, yo no tengo miedo a nada, yo no tengo miedo a nada. Y decís, mirá, debes estar hablando de un tema específico. Y como bien decías, hasta en los cielos. Hasta en los CIL no lo dejarían estar. Si no Por le tienen eso, miedo. entonces decís, ¿cómo que no le tenés miedo a nada? ¿Cómo que no hay nada ahí que ese programa de protección esté funcionando? Porque realmente no nos revisamos o no nos hicimos la pregunta muy profunda, pero estoy seguro que algo, al miedo a quedarme sin dinero, al miedo no sé, a perder mi salud, ¿no? Que aparte capaz la tengo, pero tengo miedo de perderlo, que eso es también lo loco que nos pasa de eso. No es nada más que decir no lo puedo recuperar, miedo a no recuperar mi salud, sino que capaz la tengo, pero tengo miedo a perderla. Tengo miedo a quedarme como estoy,
a que no me pueda transformar, a que no pueda encontrar el amor, a que no pueda cambiar mi situación económica. Porque a veces no es solamente miedo a lo que podría venir o a lo que podría pasar, a veces simplemente es el miedo a seguir igual, al miedo a no poder transformarme, el miedo a no entender qué pasa. El miedo tiene miles de vueltas y como es una pregunta importante saber a qué realmente le temes, también es hasta dónde se puede tener miedo. ¿Cuál es tu límite? Exactamente. ¿Dónde está tu límite del miedo? En decir, bueno, capaz bebí y hay ciertas situaciones que estoy constantemente así, digo, bueno, basta, porque dentro nuestro hay una fuerza interna que todos la tenemos, que no necesita un conocimiento intelectual, una preparación intelectual, pero ahí dentro nuestro sabemos que hay una verdad que nos libera. Dentro nuestro hay como que algo que nos dice, somos libres de todo eso. Cuéntenos a qué le tienen miedo, cuéntenos a qué le tenemos miedo y hasta dónde podemos llegar en eso, porque es verdad, le tengo miedo quizá al amor, a las finanzas, a la salud, a la muerte, a que le pase algo a mis seres queridos, a mi país, a mi familia, a mi negocio, a mi carrera, a lo que sea, lo que no importa. Pero eso debe tener un límite, eso es hasta dónde, hasta qué punto, hasta qué lugar. Exacto. ¿Hasta dónde llego con eso? El miedo tiene una constante y algo falta. Si hay miedo, aunque una cosa es entenderlo, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Si hay miedo es porque no hay fe. Si alguien tuviera la fe de Daniel, entraría con los leones y no le tendría miedo porque sabía que lo sostenía su Dios. Pero como muchas veces nos falla la fe, es donde aparece el miedo. El miedo aparece sostenido en un sentimiento que no puedo manejar. Y es justamente la certeza de lo que no puedo ver, de dónde vengo. Aquí Araceli nos dice que ella le tiene miedo al amor. Por eso nunca me termino de abrir porque ya me lastimaron mucho. Araceli, bueno, gracias por escucharnos, es la primera vez. Es clarísimo lo que decís y lo hemos hablado en programas que hablamos específicamente, en otros episodios que hablamos específicamente del amor, ¿no? De las relaciones sobre todo. Que es esa frecuencia que vamos enviando, esa energía que vamos enviando, ¿no? Que todos los órganos principales son grandes emisores electromagnéticos, cuando estoy en ese sentimiento de amor o de miedo, lo voy abriendo. Y nos pasa que por una mala experiencia cerramos eso, cerramos esa frecuencia del amor, ¿no? Y digo, no me quiero abrir. Y me busco todas las excusas, yo solo estoy mejor, total, el amor no dura para siempre, lo que sea, ¿por qué? Porque no me abro eso. Y cuando, lo bueno es que puedo hacer esa transformación, perdiendo ese miedo, transformando ese miedo, que es una energía que la estoy calificando de eso, la tengo que calificar del lado del amor, lo empiezo a abrir, empiezo a irradiar esa frecuencia y eso se empieza a dar. El otro día justo hicimos un vivo donde hablábamos de esto en detalle, ¿no? Si querés, después mandanos ahí al Instagram de Conexión Pineal un mensaje privado y te paso el enlace para que lo escuches, que te va a venir ideal. Y está perfecto, Araceli, está perfecto que como te lastimaron mucho, no te abrís al amor y no permitís que entre nadie. Entonces te puedo asegurar que hay algo que te va a pasar y que no va a haber ninguna cosa, Araceli. Nadie más te va a volver a lastimar, pero tampoco nunca más vas a sentir el amor. Y entonces ahí vas a tener que evaluar qué es lo que realmente querés. Si realmente lo que vos querés es que nunca más te lastimen, entonces está perfecto. Pero vivir sin amor. Es que es difícil porque me lastiman. Sí, yo me imagino, Araceli, que como muchas personas o como me pasó a mí, por ejemplo, cuando era chico, a mí me daba mucho miedo caminar, como a todos los bebés, y me caía muchas veces,
pero en algún momento seguí caminando, en algún momento me levanté y acepté que me caía, y después me caí de mediano, me caí de los primeros años, me caí andando en bicicleta. A ver, el amor, amar a alguien y que alguien te ame es quizá el proceso más maravilloso de la vida. ¿Tiene sus riesgos? Sí, pero no lo tiene todo en la vida. Pero me pueden haber lastimado mucho. Sí, claro. Pero la pregunta es, por miedo a que no te vuelvan a lastimar, ¿te vas a perder de entregar todo lo que vos tenés, que es el amor, y que alguien te ame? Ahí hay que decidir, la decisión es de cada uno. Puedes elegir seguir sin que te lastimen, pero tampoco va a haber amor. Claro, y tenemos que comprender todo lo que produce a nivel hasta biológico, más allá de cómo me siento cuando estoy, cuando siento amor, y cuando me cierro, no es que tan solo me cierro a la relación en pareja, pero a todo lo demás lo sigo amando igual. Empezás a cerrar esa potencia y se empieza a cerrar un poquitito en los demás. Porque empieza a entrar menos energía con esa frecuencia. Entonces, es una decisión como bien explicaba Juanpa, ¿no? Decir, bueno, no me van a lastimar más, sí, pero tampoco vas a vivir la vida a pleno. Tampoco vas a vivir la vida a pleno, ¿no? Sonia dice, tenía mucho miedo a conducir, por ejemplo. Pero ahora lo estoy haciendo de a poco. Claro, ella tenía dos opciones. O que se la sigan llevando a todos lados, tomar taxi o que la lleven a todos lados, o empezar a hacer la libertad de poder manejar e ir con miedo. Sí, si no tuviera miedo, como decíamos hace rato, no te aceptarían ni en los SEALs, que son los comandos supuestamente mejor entrenados del mundo, los tipos mejor preparados para el combate. Si no tenés miedo, te echan. O sea, Sonia, con miedo, está conduciendo. Es que el miedo no es, o sea, nuevamente, no es bueno, es una baja frecuencia, pero el valiente, como siempre se dice, no es el que no tiene miedo, sino es el que hace las cosas a pesar del miedo. O sea, mismo a Sonia, a Araceli, no es que, pará, me voy a abrir, pero hasta cuando pierda el miedo. No, abrite con el miedo, porque ese es el valiente, el que hace las cosas a pesar de estar ahí. Y esa certeza, esa fe, la va a ir ganando en la experiencia de mantener eso y que se vaya dando. Con más razón, hay una sola cosa que combate el miedo. ¿Y qué es lo que combate el miedo? ¿Cómo puedo sacarme el miedo? ¿Cómo puedo dejar de tener miedo a los negocios, a la vida, a las relaciones, a la muerte, a la enfermedad? Es lo único que combate el miedo, el amor. El amor, ¿no? El amor que tan potente, tan poderoso, lo podemos describir desde todos los puntos de vista, ¿no? Arte, filosofía, sociología, psicología, antropología, religión, ciencia y espiritualidad. Pero acá lo importante es que vamos a hablar del amor que no necesariamente es el amor que todo el mundo entiende, ¿no? Porque decir el amor daña, de ese amor no estamos hablando, porque ese amor es un amor de este campo de frecuencias. Es un amor que no está realmente en esa fuerza, en esa potencia, cuando decimos que del amor y del odio, del amor y del miedo, salen todos los sentimientos. Este amor es un amor incondicional, es un amor mucho más potente que el amor que genera celos. Ese es un amor con miedo. El amor que se vuelve posesivo. Ese es un amor con miedo. Un amor con miedo. Y un amor con miedo no es amor. Un proceso voy a seguir manejando, pero cada vez un poquito más, hasta que desaparezca el miedo y entre el amor y puedas manejar libremente. Como Adriana decía, yo tenía miedo a la enfermedad, hasta que enfermé y avancé muchos casilleros. Claro, la mejor manera de dejar de tenerle miedo a algo es que pase, a veces sin ganas, como la enfermedad, pero... Y después por momentos me angustio. Sí, claro, es la vida. En este campo de frecuencia vamos a estar, nadie podría decir voy a estar todo el tiempo en amor y nunca en miedo. ¿Qué es la meta? Sí, que ese concepto de estar todo el tiempo en amor y sin miedo nos empezaría a convertir en maestros de este campo y nos convertiríamos en los grandes maestros de este campo, si pudiéramos estar, bueno, pero entendiendo que en este campo no hay ninguno, ¿eh? En la forma física no hay ningún maestro todavía, porque el que alcanza el proceso de no tener miedo en ningún momento y vivir siempre en amor,
pues entonces ahí genera un proceso como el de grandes maestros ascensionados, donde directamente ya no lo afecta más el miedo. Pero mientras sigamos siendo aprendices creativos en este juego y aprendices de aprender a crear con amor, vamos a seguir creando parte con amor, parte con miedo, parte con amor, parte con miedo, parte con amor, parte con miedo. La historia es que vayamos avanzando, como dice Adriana, y avanzar muchos casilleros para que cada vez podamos ser. En el frasco de nuestra vida va a haber bolitas blancas y bolitas negras, las del amor y la del miedo. Si el juego no es que terminen de desaparecer las negras, ese sería el gran momento de la gran victoria, de la gran ascensión. ¡Wow! Ese sería el gran momento. Pero si podemos hacer que semana a semana haya más blancas que negras, ya estamos creciendo, ya estamos avanzando. Y la forma de sacar las bolitas negras del frasco es metiendo más blancas. Exactamente, transformar esas negras en blancas. Transformar esas negras en blancas. Ahí depende mucho del poder de mi atención también, porque cuando logro esas victorias, cuando dice Adriana, avancé muchos casilleros, eso tiene que ser tu ancla para ganar esa certeza y decir, mira, si ya pude pasar esto, si no fue tan grave como pensaba, si siento adentro mío, como les digo nuevamente, que decíamos eso, siento adentro mío que hay algo, una fuerza, una potencia que puedo obtener y que me puede dar una gran libertad, con eso voy ganando la certeza. ¿No? El problema es que se me pasa la atención a decir, bueno, esta me salió buena, ¿y qué pasa si la otra me falla? Que es lo que nos empieza a suceder durante muchas veces. Pero el amor es muy potente. El amor, no, a nivel biológico, se estudia tanto y se sabe que el cerebro, nuestra computadora principal, en esta máquina perfecta que es el cuerpo humano, no es igual cuando está con amor o sin amor, ¿no? Que eso también para Araceli no es lo mismo. Nuevamente, no estamos hablando únicamente del amor, pero sí estos estudios se hicieron sobre personas que manifestaban un amor más profundo, tipo un amor de pareja, que la sinapsis, los enlaces que se iban haciendo eran más potentes. ¿Pero por qué es esto? Desde el punto de vista de la energía, porque estamos en una frecuencia mucho más alta. De hecho, nadie tiene mejor recuerdo de su estado, de la forma en la que estaba, que en el momento que está enamorado. No, pero se sufre por amor cuando el amor no es correspondido. Sí, claro. Sí. En un campo de polaridad separada, para que haya luz tiene que haber sombra, para que haya paz tiene que haber guerra. En un campo de polaridad separada como en el que nosotros vivimos, donde hay frío y hay calor, una cosa lleva a la otra. Y claramente en este amor que conocemos nosotros, en este campo, en esta frecuencia en la que nos movemos, el amor tiene sus complicaciones, el amor tiene sus dificultades, pero por miedo a esas dificultades no nos podemos privar de la potencia y de la energía del amor. De hecho, sería una tontera, sería privarnos de estar increíblemente bien por tener miedo a tener algunos golpes o algunos dolores. Pues entonces habría que vernos, revisarnos y aprender a amar. Y tendríamos que empezar a revisar y ver cómo podemos construir relaciones, dónde tengo que sanar primero para poder encarar relaciones sanas, dónde estoy entendiendo el amor, de qué manera, cómo. Wow. Y empezar ahí a generar el camino y el cambio. Pero entendiendo que ese es el amor de este campo, entendiendo que ese es el amor que podemos expresar en esta frecuencia, que es un pálido reflejo del amor de la fuente, del amor del origen, del amor divino, es un pálido reflejo, donde ese amor de esa frecuencia acá ni siquiera se puede manifestar. No le da la frecuencia, pero tendremos que acercarnos lo más que podamos a esa frecuencia porque ese es el camino de salida, esa es la verdadera liberación. Eso es lo que nos va a encender en otra potencia y ahí es donde vamos a poder, cuanto más cerca estemos de esa frecuencia, de ese amor real de alguna manera, más vamos a poder disfrutar y sentirnos pleno, sin necesidad necesariamente de que estemos en pareja o no. Entonces, ahí es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Es ese amor de la fuente. Nosotros hablamos de la fuente, esa energía superior que alguien la puede ver como Dios, como la divinidad, como el punto cero, como cada uno lo quiera ver, ¿no? Esa fuente de creación.
desde ahí es donde viene ese amor real, ¿no? Que como decimos, no es lo que a veces entendemos por amor, cuando decimos, sí, claro, acá vivimos un amor, pero no es realmente ese amor tan potente, que ese es el que nos saca realmente del miedo. Aunque no estemos todo el tiempo, pero por lo menos es el entrenamiento que tenemos que hacer. De hecho, nos encanta hablar del amor incondicional, nos encanta hablar de un amor que no pide nada a cambio, pero si hay algo que no es muy común en este campo de frecuencias, en este lugar donde nosotros vivimos, es que vos le puedas decir te amo a alguien y el otro no te contesta. O sea, yo voy y te digo, te amo, y el otro te dice, ay, qué bueno, qué bien, gracias. Hermoso. Ay, qué lindo, sí, yo también me amo mucho. Y vos decís, no, lo mato, la mato si me contesta de esa manera. Pero no era incondicional tu amor. Porque en este campo el amor, y cuando se refiere a las personas y la forma en la que nos relacionamos, que es un pálido reflejo del amor del origen, que es un pálido reflejo del amor del origen, el amor no es incondicional. Ay, te amo. Ay, qué bueno. Ah, genial, dale, buenísimo. O peor que te digan, sí, ya sabía. Y sigue. Porque, o se queden callados. Porque esa declaración de amor en un campo de polaridad, yo la hago, digo que no espero una respuesta, pero espero una respuesta. Y todos sabemos cuál es la respuesta que espero. No es realmente incondicional. El amor de las madres, de los padres a los hijos es incondicional. ¿Qué? No están preparando facturas para pasar después, no me llaman, no me visitan, no me dicen, miren todo lo que hago yo por ustedes, yo hago todo esto, es mejor criar cuervos. Y no es que sea en todos los casos, ni en todo momento, ni que En todo momento, claramente los padres muchas veces generamos procesos que se acercan mucho y que son un pálido reflejo y a veces no tan pálido, sobre todo en la relación de padres a hijos, de madres a hijas, sobre todo a veces puede ser no tan pálido el reflejo, pero al fondo tampoco es incondicional. También hay una condición. Hay No un me llama, no me beneficio, dice. capaz. No me llama, no me dice, no me lo reconoce. O el beneficio es decir, hago todo esto para que. No quiero que me lo digas, pero por lo menos lo quiero sentir. O sea, lo está buscando. Está ese beneficio atrás de decir, quiero recibir eso de vuelta. Como bien decís, acá realmente es muy difícil que alguien diga, sí, amor incondicional. Es muy difícil. Por lo menos quiero que me vean que yo muestro amor incondicional, para que me vean que soy muy amoroso y me vean que yo puedo expresar el amor increíblemente y no pido nada a cambio, porque que todo el mundo se dé cuenta que yo puedo amar sin pedir nada a cambio, porque bueno, es mi manera de ser y así todos se dan cuenta que yo realmente no tengo ego, por eso no pido que nadie me ame, simplemente que todos se den cuenta que yo puedo amar sin... Es lo mismo. O que la divinidad se dé cuenta. Claro, que la divinidad se dé cuenta, que me vea que yo estoy amando sin condiciones. De hecho, es parte del juego, pero hay polaridades, estamos en un lugar y vamos en busca de otro. Y lo que deberemos hacer realmente, el juego en el que vamos con mayor o menor éxito, podamos o no alcanzarlo, no es importante, lo importante es el proceso de manifestar eso, es de traer el cielo a la tierra, que es poder traer este amor de otra frecuencia, el amor que es real, que realmente ese amor no pide condiciones, que realmente ese amor no tiene ego, que realmente ese amor se manifiesta como un río que va y que no espera volver. Tratar de llegar y acercarnos a esa frecuencia de amor en este campo, con los altos y bajos del campo atómico, con los aciertos y errores del campo atómico, sería empezar a traer un cielo a la Tierra, sería empezar a vivir en otra frecuencia aquí, que somos aprendices de ese proceso creativo, que nos va a salir a veces, que a veces no nos va a salir, pero lo que no podemos es hacer renunciar a ese proceso. ¿Por qué? Por las cuestiones del tiempo, que en este campo, pues sí, claramente es, si alguien se entrega mucho al amor, es probable que alguien lo lastime. Sí, claro, también pasa, puede pasar. Como
como puede pasarle a alguien que va a tratar de conseguir la libertad financiera y quien no arriesga no gana, y si no apuesta no pierde, y si no empieza el negocio, pues mucho mejor no arriesgarse nunca que generar. Entonces es a veces quizá lo que enseñaba Jesús con la parábola de los talentos, donde había algunos que lo guardaban, otros que lo escondían y otros que lo invertían. Dentro de este campo, dentro de este movimiento en el que nos tenemos que mover, para poder alcanzar y elevarnos sobre el miedo, pues hay que jugarnos, hay que salir. Y con miedo lo vamos a hacer, porque en este campo existe, es parte de una condición, pero que sea parte de esta condición no niega que existe la otra condición, que es el amor, y que tengo que ir a buscarla. Y el amor de pareja, sí, el amor a las personas, sí, el amor a mí mismo, por supuesto, desde ya, el amor a la divinidad, por supuesto, si cada uno lo entiende y lo cree de esa forma. El amor a la humanidad, sí, pero que el amor a la humanidad no te esconda el amor a un humano. Es muy fácil amar a la humanidad, muy difícil amar a un humano. Que no puedas empezar a esconderte en procesos del amor. Amo a las plantas, amo a los perritos, amo a los gatitos, amo a los niños abandonados en África por no poder amar a una persona. Que no entres en la cobardía del amor. Exactamente, igualmente, amar a esa persona no te haga perder la atención de amar a la fuente. Exacto. Porque el mismo desviación. Es el mismo. Pero escriban rápidamente en el chat. Sí, porque para todo esto hay que estar consciente de nuestros sentimientos. En estos últimos 2 días, entre hoy y ayer, ¿qué sentimiento predominó? ¿Miedo o amor? ¿Más cerca del miedo, más cerca del amor? Durante la mayor parte del día, obviamente nos movimos en el día y me enojé en algún momento por el tránsito, por mis hijos, por mis padres, por alguien, pero la mayor parte del día. ¿Lo tienen claro? ¿Lo tienen que buscar mucho? Es una gran manera de empezar a darnos cuenta cuán en contacto estoy con mis sentimientos. ¿No? Decir, sí, rápido, sí, no, amor, porque estuve súper feliz por algo, una buena noticia, algo, estuve consciente de eso, bronca, angustia, miedo, capaz porque lo vengo teniendo y lo quiero transformar, pero cuán consciente estoy de eso. Sin que hayan pasado situaciones tan capaz extremas, ¿no? Porque si no ahí es fácil, pero pongan en el chat si tienen, siendo sincero para ustedes, esto no pasa nada, nadie va a hacer ningún juzgamiento de esto, es nada más para que empecemos a cada uno a darse cuenta cuál es la atención que le ponemos a nuestros sentimientos y darme cuenta realmente si estoy capaz mucho más en el miedo de lo que pienso, que digo, no me muevo, y hasta capaz sí estoy consciente y estoy mucho más en el amor, porque en el fondo, termina siendo una elección del ser. Más allá de que, digamos, vivimos en un campo, en una cultura donde el miedo está muy presente, donde las noticias nos meten mucho miedo, donde la economía siempre nos mete miedo, el que decide entrar a ese juego, el que decide llevar su atención hacia eso, es uno. Es uno, ¿no? Ahí entonces es donde es una elección. La activación, la conexión a través de la glándula pineal, la conexión a esa fuente, empieza a traer de ese amor original, lo empieza a traer más acá. Y mientras más estoy en el amor, a través de la conexión a esa fuente original, pues entonces cada vez estoy más lejos del miedo. Ahí nos dicen, miedo, trabajé el apego y estuve más atenta al amor. Bueno, gran victoria, como bien dices ahí. Y nuevamente, no quiere decir que sea algo malo que haya estado en el miedo, sino que no deja de ser un escenario que va a necesitar una conexión para poder sobrelevarme sobre eso. Alguna condición de redireccionar mi atención, soltar el control, Juanpa, también, porque soltar el control es parte del proceso que nos hace... ¿Por qué no suelto el control? Por el miedo, por la falta de certeza a lo que no veo. ¿No? Digo, bueno, está bien, si esto es... Yo sé que esto es así y no delego en el trabajo, no me mando a probar cosas nuevas, en la familia quiero controlar todo, lo que sea, ¿no? Pero es parte de... Es tal cual como lo decís con el control, porque si hay dos polaridades y son amor y miedo,
la polaridad de poder. Digo, ¿cuál sería el lugar más poderoso? El poder del amor que me lleve. Pero como amor tiene su polaridad, que es miedo, en alta frecuencia y en baja frecuencia, la polaridad de poder, de tener poder, de moverte con poder, es control. Cuando controlo no tengo poder. Cuando quiero controlar todo el tiempo a mi pareja, a mi negocio, a mis empleados, a mis amigos, a mis hijos, a mis padres, es porque no tengo poder. De hecho, el mecanismo total que muestra la falta de poder y busca solo controlar es el mecanismo que usa la humanidad desde el principio del tiempo y es la mentira. ¿Por qué mentimos? Para controlar reacciones, para controlar sentimientos, para controlar personas, para controlar situaciones. ¿Y por qué mentimos? Porque no tenemos el poder para decir la verdad. Y como no tengo el poder para decir la verdad, para controlar la reacción, el espacio, el evento, el tema, la persona, los sentimientos, miento. Pero justamente por eso el miedo es control, o el control es miedo. Por eso cuando yo me siento controlador y estoy revisando el celular y viendo qué hace la otra persona, pues eso no es amor, es puro miedo. Ay, es que no puedo dejar de hacerlo. Pues entonces, déjalo, porque no tenés poder. Es que seguramente me va a engañar. Y si seguramente te va a engañar, ¿para qué querés seguir estando con alguien que seguramente te va a engañar? ¿Cuál sería el proceso que estás queriendo manifestar en ese lugar? Es que lo amo mucho. ¿En serio? ¿O tenés apego, como decían recién? Porque si alguien te hace vibrar en la frecuencia del miedo, pues entonces te está haciendo vibrar en cualquier cosa menos en el amor. Porque te hace estar todo el tiempo con miedo, con celos, con angustia, con control. Entonces claramente no estás en amor. Entonces sería un momento claro para preguntarme y revisar dónde quiero estar, cómo quiero sostener, dónde quiero manejar o si quiero seguir sosteniendo ese espacio. Pero si vibro en amor, no vibro en miedo. Si vibro en miedo, no vibro en amor. Si vibro en control, no vibro en amor. Si vivo en control, no tengo poder. Ahí también Alejandro nos dice que estuvo en miedo, pero a través de la conexión, muchas veces, escuchando ejercicios, fue cambiando la frecuencia. Claro. Eso es, aunque nos cueste y aunque hasta nos molesta a veces escucharlo, decís, es una decisión donde me paro. Es una decisión del ser, que no quiere decir que sea algo que lo pueda hacer al primer segundo, pero en base a un entrenamiento lo voy a poder hacer y voy a tener escenarios donde me va a costar mucho más que otros moverme del miedo hacia el amor. Pero... Alejandra dice, sí, dale, decís. No, dale. No, Alejandra dice que le da mucho miedo la enfermedad de ella o de su hijo. Y hay una sola fórmula que te va a permitir ir haciendo que ese miedo sea más bajo. Y de entrada ya empezaste y lo acabas de poner en esa oración que pusiste. Me da mucho miedo reconocer que el miedo existe y que vive en mí. Es parte de empezar a combatir el miedo. Porque si no, el miedo se convierte en una adicción. Estoy todo el día bien, todo el día positivo, no tengo miedo a nada, todo amor. Y entonces se me convierte en una adicción. ¿Por qué te crees que se llama adicción cuando alguien tiene drogas, alcohol o sexo o cualquier cosa? Adicción, sin decir. Por eso alguien de Alcohólicos Anónimos, la primera vez que se presenta o siempre que se presenta, dice yo soy alcohólico, porque lo está diciendo y al estar diciéndolo está contradiciendo la adicción. En el momento que vos decís, me da mucho miedo la enfermedad de mi hijo, estás reconociendo que tenés miedo. Es el primer paso para que ese miedo empiece a valer. Y claro, dice, estuve atendiendo mucho con las triples A, la autoobservación, la autoevaluación y la autocorrección, que son pasos fundamentales para poder combatir el miedo. Pero el paso principal es decir, me da mucho miedo la salud. Me da mucho miedo el que me lastimen, como decían recién. Me da mucho miedo el sufrir por amor. Me da mucho miedo no poder arreglar mi economía. Me da mucho miedo no poder triunfar, recibirme, dar, dejar de controlar. Es el primer paso para que eso pase. Porque deja de ser una adicción y se convierte en algo que voy a cambiar y que voy a luchar con caídas, con subidas, con éxitos o con no. Pero voy a ir generando ese camino. Así que, Alejandra, es el primer gran paso. Me da mucho miedo. Genial. Menos mal, si no te echarían de los SEALs.
parte de ese proceso y hay que empezar a cambiarlo. Y vayan recordando esto, que Alejandra, que ya dice, yo ya me activé, ya me conecto y todo. El proceso de desarrollo del ser es constante, no para nunca. Por eso siempre va a haber escenarios, situaciones, cosas que me van a ir apareciendo que van a hacer que tenga que tener mayor aplicación de lo que voy haciendo. No es que nada más tomé un curso, leí un libro y ya está, me olvido, ahora sí hago lo que quiero. Hago lo que quiero desde la conexión, no hago lo que quiero desde acá para no moverme en el miedo del amor. Pero el proceso va a estar siempre, como decía Juan Pablo, sino hasta que llegue a ser un maestro ascensionado. O sea que siempre aparecen los escenarios. Cada vez que supero un escenario, como el que aprendí a manejar, el que me abro a la pareja, el que supero el miedo a la enfermedad, que puede hacer que viaje, que me mueva, gano un gran potencial de avance. Avanzo esos cuadraditos, como decían por ahí. Cada vez que supero uno de esos. Y eso es parte constante de la evolución, va a pasar constantemente. Constantemente. No es que va a llegar un momento que lo voy a poder manejar mejor, pero siempre van a estar ahí. Es parte del andar en este campo, ¿no? Exactamente, es parte del andar en este campo. En este campo. Bueno, se va acabando el programa, ya quédense en Quinta Dimensión, que sigue el avance, sigue el proceso. Y nada, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves, pero antes tenemos varias actividades en vivo presenciales en el mes de mayo, en la ciudad de Salta, en Villa María, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires y después... Y ahora se está sumando una en Santa Fe también. En Santa Fe, exactamente. Actividades presenciales nuevamente, así que ahí nos vemos. Nos vemos. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.
Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar.